cualquiera de los que está aquí puede también tener una opinión diferente a lo que vamos a estudiar y puede sacar sus propias conclusiones. Porque lo que voy a decir yo, lo que va a decir nuestro hermano Pablo o el hermano que haga el estudio, está sometida a la palabra del Señor. Y todos nosotros lo podemos estudiar. No es algo que tengan solo los maestros o solo los hermanos que hacemos la clase la responsabilidad de hacerlo, sino que toda la iglesia está llamada a estudiar la palabra del Señor. Sea joven, sea anciano, esté recién llegando o tenga muchos años, tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra del Señor. A veces pensamos de que sobre algún tema hemos estudiado muchas cosas, o ya lo sabemos, pero siempre hay algo nuevo que aprender. Y eso pasa no solo en la lectura de la palabra, sino que pasa en todos los ámbitos. Yo estoy seguro que mi hermano Pablo es maestro y tiene mucha experiencia en la construcción. Obviamente mañana va a aprender otra cosa nueva, están saliendo nuevos materiales, ¿no es cierto?, nuevas cosas. El hermano Jaime, que es agricultor, todos los días puede aprender algo nuevo. Él no sabe todo lo que existe en la agricultura. Y así también en la palabra del Señor. Mientras más nosotros estudiamos, más aprendemos. Por eso no es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quienes escribieron la palabra del Señor, a pesar de que Dios los ocupó de cierta manera, fueron siempre guiados por el Espíritu Santo. Toda la Biblia, yo recuerdo haberlo estudiado en el discipulado, tiene distintos libros, ¿no es cierto? Está el Pentateuco, los libros proféticos, los evangelios, los libros históricos, y fue escrita por varios años, entre varios años, pero cada persona que el Señor ocupó fue guiada por el Espíritu Santo. Desde Moisés, que fue el primer escritor, hasta Juan, que fue el último escritor. Todos fueron guiados por el Espíritu Santo y hablaron lo que el Espíritu Santo quería que el Señor hablara. Entonces, como base tenemos que la palabra del Señor es la que nos tiene que guiar. Es la palabra profética más segura. Y de acuerdo a eso vamos a ver lo que viene ahora, si los falsos maestros o los maestros son falsos o son verdaderos. Y nosotros tenemos, como les decía, que saber quiénes son los buenos y quiénes son los falsos maestros. Porque eso va a hacer que nosotros tengamos a la iglesia espiritualmente sana. ¿Ya? Entonces así habíamos quedado. Vamos a empezar a ver, como les digo, los falsos maestros. El versículo que vamos a leer ahora, el primero del capítulo 2, dice: pero se levantaron falsos profetas. Ya estaba diciendo el apóstol Pedro, perdón, que en el antiguo había buenos profetas, que la palabra era más segura y que los escritores habían sido inspirados por el Espíritu Santo para escribir la palabra del Señor. Y aquí dice, hay un pero, dice, pero a pesar de que los santos profetas eran inspirados por el Señor, dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo. ¿Fueron inspirados por el Espíritu Santo los que escribieron? Sí. Pero además, o sea, está diciendo, no solo hay buenos profetas, no solo hay buenos maestros, sino que además hay falsos maestros. Pero, dice, se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Falsos profetas. O sea, que hay profetas que no decían la verdad. Y vamos a analizar algunos de estos falsos profetas, hay muchos, por el tiempo obviamente no vamos a alcanzar a verlos a todos. Vamos a ver algunos casos de los falsos profetas del Antiguo Testamento. ¿Quién tiene la cita de Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 3? Vamos allá. Puede darse el caso de que un profeta o alguien que predice el futuro mediante sueño aparece entre ustedes y te anuncia una señal o un milagro. Si la señal o el milagro que te anuncia sucede y te dice, sigamos a otros dioses que tú no conoces y adorémoslos, no debes escuchar sus palabras, es que el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor con todo tu ser. Puede, dice, que se levanten falsos profetas que predican el futuro. Dice eso, ¿no es cierto? Pueden los falsos profetas predecir el futuro. Ese poder tienen los falsos profetas. Predecir lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque son igualmente utilizados por
una persona poderosa que se llama Satanás. Entonces los falsos profetas tienen el poder de decirle a usted, mire, ¿sabe qué? Mañana le va a pasar esto en el trabajo. Y justamente le pasa. Ahora, ¿eso significa que son buenos profetas? No, porque los falsos profetas lo pueden hacer. Los falsos profetas pueden adivinar y predecir el futuro. Pueden anunciar señales. O sea, pueden decir, mañana va a caer un meteorito en tal parte del planeta. Una señal, algo que vaya a ocurrir. ¿Lo pueden hacer los falsos profetas? De acuerdo a lo que leemos, sí lo pueden hacer. Pero eso no significa que sean buenos profetas, que sean profetas verdaderos. Simplemente está diciendo de que eso lo pueden hacer. Y también pueden hacer milagros. Un milagro es algo extraordinario. Sanar a una persona. Cualquier milagro que a usted se le ocurra. ¿No es cierto? Como dice el libro de Mateo, cuando llegaron las personas que iban a estar al infierno, el Señor les dijo, le dijeron al Señor, en tu nombre nosotros hicimos milagros, en tu nombre nosotros sanamos enfermos. ¿Qué les dice el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Un falso maestro, miren lo poderoso que puede llegar a ser un falso profeta, un falso maestro. Puede predecir el futuro, puede anunciar señales, puede hacer milagros. Ese es el poder que tienen o pueden llegar a tener los falsos maestros. Todas esas cosas. Yo he visto estos días, cuando murió el presidente Piñera, apareció una persona que había dicho que iba a morir alguien importante, reconocido en Chile por todo el mundo, como que predijo algo. Pero son personas que tienen esa capacidad porque Satanás también la puede usar. ¿Qué es lo que debería hacer con estas personas si eran falsos profetas, si no se cumplían? La Biblia dice que ellos deberían morir, ¿no es cierto? El pueblo de Israel debería apedrearlos. Otro ejemplo, en Jeremías capítulo 6, del versículo 13 al 17. ¿Quién tiene esa cita? Jeremías capítulo 6, del versículo 13 al 17. 13 al 15. Del 13 al 15, sí, del 13 al 15. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no. ¿Se han avergonzado? Ciertamente no se han avergonzado. ¿Te pasó mi lente? Me falta uno. Si aún, ciertamente no se han, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán en los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Bueno, ahí hermano Iván está hablando de los maestros y los falsos maestros también, si usted lo puede ver, en el contexto del pasaje. Y nos da algunas características también de estos falsos maestros. Primero es que son codiciosos de ganancias, deshonestas. Son codiciosos, personas que anhelan tener dinero. Que no es solo, como dice la palabra del Señor, que el obrero es digno de su salario, sino que ellos van más allá. Quieren más dinero, quieren enriquecerse. Quieren hacer del pueblo
con las personas con quien ellos pueden hacerse ricos, por decirlo de alguna manera. Practican el engaño, curan a la ligereza, no les da vergüenza. Esas son algunas de las características de los falsos profetas. Practican el engaño. Yo tengo siempre en mi mente un pasaje sobre, no lo recordaba estos días, pero estudiando ahora lo recordé de nuevo, sobre el rey de Israel se unió con el rey de Judá cuando el reino ya estaba dividido. Y el rey de Israel fue y se unió con el rey de Judá para ir a pelear contra el ejército enemigo. Iban a otro pueblo a atacarlo y el rey de Israel le pide al rey de Judá que busque profetas que le profeticen para saber si debían ir o no deberían ir a la batalla. Y se juntaron 400 profetas, para que usted vea. 400 profetas que les dijeron a los dos reyes, vamos a la batalla porque vamos a ganar. Y los 400 profetas se pusieron de acuerdo y los 400 profetas profetizaron de que tenían que ir a la batalla porque iban a ganar. Y el rey de Israel, el rey de Judá le pregunta al rey de Israel, ¿acaso hay algún otro profeta dentro de, aparte de esos 400 que les pudiera decir qué tienen que hacer? Y el rey de Judá le dice, sí, hay uno, pero no lo quiero llamar porque siempre hablan cosas contra mi favor. Y resultó que llamaron a ese profeta, el profeta Micaías, y el profeta les dijo que no deberían ir a la batalla. La historia termina que le hicieron caso a los 400 profetas, metieron preso a Micaías, que era el profeta que les dijo que no vayan a la batalla, y terminaron perdiendo la guerra, huyendo de los enemigos, por hacerle caso a 400 profetas. O sea, practican el engaño. Uno de esos profetas, recuerdo que se puso unos cuernos de hierro y hacía así con los cuernos de hierro diciendo, así van a ganar ustedes la batalla, como fácil. Pero practicaron el engaño, engañaron a los dos reyes se dejaron engañar, porque esto también va de la mano. O sea, el falso profeta puede ser muy falso profeta, pero nosotros tenemos que estar espiritualmente sabios y firmes para identificarlo. Para eso también son los estudios bíblicos. Y como digo, terminó la historia que ellos perdieron la batalla, el falso profeta al final terminaron matándolo, pero para que ustedes vean cómo tantos profetas pueden estar mal, tantos maestros pueden estar engañados. Curan a la ligereza, y falta en parte la palabra, diciendo paz, paz. Y eso no es solo paz de una guerra, sino que también es paz espiritual, diciéndole a ustedes también. Eso es lo que está diciendo el texto. Espiritualmente ustedes también, cuando en realidad el pueblo estaba haciendo las de Kiko y Caco. Estaba súper mal el pueblo, no le hacía caso al Señor, iban en pos de Baal, otro dios de los cananeos, pero les decían los falsos profetas con suaves palabras, ustedes también, hay paz en la ciudad, no van a tener ningún problema. Curan a la ligereza el problema que tenían en Israel. Y no les da vergüenza, por supuesto, hacer esto. Es una palabra fuerte, pero no les da la vergüenza, no tienen ningún asco en hablar mentiras. En Miqueas capítulo 3, versículo 11, tenemos dos características más acerca de los falsos profetas entre el pueblo de Israel. ¿Quién tiene esa cita? Amén. Miqueas capítulo 3, versículo 11. Sus jefes buscan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precios y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová, diciendo no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Son sobornables, dice, que son capaces de hacer cualquier cosa por dinero. Si les dicen, mira, necesitamos que tú digas esto, ellos lo van a decir siempre y cuando le entreguen algo de soborno, como los hijos de Samuel, que eran sobornados por el pueblo de Israel y hacían lo que ellos querían. Y no le temen al Señor, o sea, le dicen, sobre nosotros no va a venir el castigo. Sabiendo que estaban cometiendo errores, sabiendo que estaban pecando, sabiendo que no era lo correcto lo que estaban haciendo, de igual forma,
no le temieron al Señor. Pero en el próximo estudio vamos a ver cuál es el fin de estas personas, de estos falsos profetas. No le temen al Señor, son sobornables, dice Miqueas. Y por último, la última característica la tiene Jeremías capítulo 23 del versículo 25 al versículo 28. ¿Quién tiene esa cita? Hermano Mateo. Soy yo Dios cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Sepultará alguno, dice Jehová. Es con delijo que yo no lo vea. No lleno, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he creído lo que aquellos profetas me dijeron, profetizaron mentiras en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño en su corazón? No piensan como hacen que mi pueblo se olvide del nombre con sus sueños en cada uno a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Amén. En ese texto está hablando el profeta Jeremías, por supuesto, hablando de los falsos profetas que dicen, soñé, yo tuve un sueño. Y el profeta los reta y dice, cuenten el sueño, los que tuvieron el sueño, cuenten el sueño. A ver si está de acuerdo con la palabra del Señor. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Entonces, lamentablemente, lo digo, yo tengo conocidos que están en esta situación. Soñé, yo tuve un sueño. Pero ¿qué vale más, el sueño o la palabra profética más segura? La palabra profética más segura. Entonces, por muy maravilloso que sea el sueño que yo tengo que saber someterlo a la palabra del Señor. Otra de las características de los falsos profetas, hermanos, de los falsos maestros, es que se basan y se confían más en sus sueños que en lo que dice la palabra del Señor. Yo puedo tener muchos sueños, sobre todo si pienso todo el día en algo, voy a soñar con eso. Siempre lo recuerdo, yo trabajaba en Ainhoa y trabajaba recibiendo la arveja que bajaba en un bin, en un tótem, y se llenaba el bin de arveja y yo lo sacaba y lo iba a dejar. Y estaba todo el día en eso, todo el día trabajando en eso, corriendo. Y en la noche seguía soñando sobre lo mismo. Soñaba que estaba trabajando con el bin y para allá y para acá porque todo el día pensaba en eso. Ahora, ¿eso tiene que ver con la palabra del Señor? No, no puedo decir yo tuve un sueño que recogía arvejas porque yo estuve pensando todo el día en eso. Entonces, si el hermano está pensando todo el día en algo, es probable que sueñe algo con respecto a eso. Pero ¿qué tiene que ver eso, dice el Señor, con la palabra del Señor? Si alguien tiene un sueño, dice el profeta, diga cuál es el sueño. Y sometámoslo a la palabra del Señor. Si va de acuerdo con la palabra del Señor, bien. Si no está de acuerdo con la palabra del Señor, mal. Deje su sueño para otra ocasión, cuénteselo a su amigo, no sé, pero no es parte de la enseñanza del Señor. Como les digo, puede ser que su sueño sea muy, entre comillas, espiritual o de Dios, pero si no está bajo el amparo de la palabra del Señor, no cuenta como algo de Dios. Tiene que estar sometido y tiene que estar de acuerdo a la palabra del Señor. Con esto, como os digo, no estoy diciendo que el hermano no pueda tener sueños, porque nosotros creemos en eso, que Dios a través de un sueño pueda hablarle a usted y que usted por ese sueño sea bendecido o bendiga a otra persona, pero siempre y cuando esté de acuerdo a la palabra profética más segura, que era lo que nosotros tenemos hoy día como la palabra del Señor. Amén. Esas son algunas de las características o formas que actúan los falsos profetas entre el Antiguo Testamento o el pueblo, que también por supuesto las podemos ver hoy día.
Ahora nos vamos al segundo versículo, dice, de Pedro, segunda de Pedro capítulo 2, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes. Habrá falsos maestros entre vosotros, dice. Como se levantaron falsos profetas en el pueblo, ahora se van a levantar falsos profetas entre nosotros. ¿Qué es lo que es esta frase? ¿Qué es esta frase? La que dice arriba, ¿qué es lo que está escrito? Es una afirmación. Dice, habrá falsos maestros entre vosotros. Porque la Biblia nos habla con lo que dice y con lo que no dice. Y con lo que puede decir y con lo que no puede decir. Porque el apóstol Pedro podría haber dicho, puede que se levanten falsos profetas entre vosotros. Si ustedes hacen esto, se levantarán falsos profetas entre vosotros. Quizás se levante falsos profetas entre nosotros. Pero el apóstol Pedro dice, se levantarán falsos profetas entre vosotros. Es una afirmación que hace. La iglesia está con el riesgo constante de que se levante una persona que no habla la verdad del Señor. Y nosotros, sobre todo los hermanos que llevamos más tiempo, líderes de la iglesia, tenemos la responsabilidad de saber si discernir si hay o no hay falsos maestros, o si se están levantando o no se están levantando falsos maestros. Por eso es importante que existamos el estudio bíblico, entre comillas, entre paréntesis. Habrá falsos maestros, es una aseveración, es una realidad. ¿Se pueden conocer o identificar a estos falsos maestros? Sí, ¿no es cierto? Ya partiendo por todo lo que hemos visto. O sea, si viene un falso maestro contando un sueño que no tiene nada que ver con la palabra del Señor, nosotros inmediatamente podríamos decir, este es un falso maestro. Si me está contando sueños que no tienen ninguna realidad con la palabra del Señor. Ahora, obviamente, esto es si es constante la persona. Si la persona se puede equivocar también, todos nos podemos equivocar. Es si en la vida de la persona es algo constante. Sí se pueden identificar. Mateo capítulo 7, versículo 15. Amén. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros convertidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Nunca os conocí. No todo el que me dice